Hola, bienvenida al módulo 1. Aquí damos comienzo con el curso. En este módulo vamos a hablar sobre qué es la autoestima. Y en este primer capítulo vamos a hablar sobre el origen y el desarrollo de la autoestima y el yo. Primero, para que tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de la autoestima, nos vamos a referir a autoestima como aquel aprecio o estima hacia uno mismo. ¿Ya? También se le conoce o se habla de la autoestima como el amor propio o amor hacia sí mismo. Esto es algo que lo hemos escuchado muchísimas veces, probablemente a lo largo de toda nuestra vida, pero otra cosa muy diferente es cuando nos encontramos en una situación en la que nos empezamos a dar cuenta que por mucho que yo diga frases positivas y haya leído y escuchado y hecho muchos ejercicios sobre autoestima, no termino de conseguir fortalecer o sostener mi autoestima en alto. Eso nos sucede porque la autoestima no es como un traje que yo llego y me la coloco o me la saco cuando me siente bien. La autoestima es un proceso, es uno de los procesos psicológicos más profundos y de más largo desarrollo. ¿Qué quiero decir con un largo desarrollo? Es que se comienza a forjar prácticamente desde el vientre materno. ¿Ya? ¿Por qué digo prácticamente desde el vientre materno? Porque si por alguna razón, por ejemplo, cuando mamá estaba embarazada de mí y ella tenía sentimientos de rechazo hacia el feto, o papá le decía constantemente de que abortara, que no era un buen momento para tener hijos, o por último, papá fue un lío de una noche con mamá y él luego se fue y siguió su vida y mamá se queda sola y siente que no va a poder salir adelante, que qué va a hacer, que es un problema esta criatura que está esperando, todo eso va a ir quedando grabado en mis células y en mi inconsciente. Y el día de mañana, cuando yo nazca y empiece a crecer, esa marca me va a ir de alguna manera generando una huella que va a afectar a mi autoestima. ¿Vale? Cuando hablamos del yo, esto es lo que Carl Gustav Jung, el psicoanalista suizo, definía también como el self, ¿ya? Que es el yo mismo, por decirlo de alguna manera traducido al castellano. Entonces, el yo es aquella parte de nosotros que se empieza a desarrollar más o menos entre los 2 y 3 años de edad. ¿Por qué entre los 2 y 3 años de edad? Porque cuando los niños recién nacen, hasta más o menos esta edad, los 2-3 años, las frecuencias del cerebro de un humano están muy bajas, que es la frecuencia del cerebro que tenemos cuando las personas estamos en estado inconsciente o estamos durmiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que los niños hasta los 2-3 años aproximadamente siguen viviendo la relación con mamá como si fueran una unidad. ¿Ya? No han terminado de racionalizar o de ser conscientes de que mamá e hijo o hija son unidades separadas. Entonces, de esta forma, todo lo que siente mamá lo manifiesta el hijo o la hija. Muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado estar trabajando con mujeres que tienen hijos pequeños, de menos de 3 años, y se quejan de que los niños están siempre llorando, o que la niña hace muchas rabietas, muchas pataletas, o que está súper irascible e irritable. Yo siempre digo, vale, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Porque cuando un niño pequeño está mostrando este tipo de comportamientos, y no es porque tenga hambre o le falte abrigo o esté demasiado acalorado, es que está manifestando las emociones de mamá. Porque a esa edad tan pequeñitos, los niños todavía no han desarrollado su aspecto y su lado más consciente como para poder manifestar emociones propias. Una vez llegado los 2-3 años, digo 2-3 años porque en algunos niños puede ser un poco antes de los 3 y en otros puede ser a los 3 o pasadito los 3, ¿ya? Por eso que hablo de 2-3 años. Una vez llegada a esta etapa, a esta edad, entonces las frecuencias del cerebro pasan a tener un poco más de actividad y como más aumento de actividad cerebral es el equivalente a la actividad que tenemos cuando estamos en la fase de ensoñación, ¿ya? Esto como entre el sueño y la vigilia, que como que estamos, medio nos enteramos y medio no nos enteramos.
es en esta etapa, hacia los 2-3 años, cuando aparece el yo, que es lo que Carl Gustav Jung determinó como el proceso de individuación. O sea, cuando el niño comienza a tomar conciencia y a darse cuenta de que él es un individuo o una unidad separada de mamá. Y lo podemos ver muy fácilmente en los niños que están empezando en su proceso de individuación, que han llegado a la etapa del yo, porque es cuando aparece todo aquello de estar diciendo constantemente: esto es mío, esta es mi mamá, es mi juguete, yo no sé qué, o yo no sé cuál, esto es para mí, ¿ya? Aparece mucho el mí, mío, yo, a mí, mía, ¿ya? Esta etapa es cuando empieza a aparecer el yo. Y el yo no es otra cosa que el ego, ¿vale? Es súper importante tener claro esto. ¿Por qué? Porque el ego, que es, yo me voy a referir mayoritariamente como el yo, pero que es lo mismo que el ego, es de alguna manera es como un constructo que se va desarrollando en nuestra psique y en nuestro inconsciente, pero con un objetivo muy concreto, que es el de hacer como una especie de interfaz entre lo que nosotros sentimos y vamos experimentando con el mundo exterior, ¿ya? Es como nuestra careta, es nuestra fachada, la imagen pública que nosotros vamos a dar. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollarme en esta etapa tan temprana de mi infancia, todas las cosas que a mí me vayan sucediendo, las experiencias que yo vaya teniendo, las cosas que vaya observando en casa, las relaciones que yo vea en mi entorno, van a empezar poco a poco a ir de alguna manera como grabando líneas de programación en mi inconsciente y en mi corazón. ¿Por qué digo en mi corazón? Porque, por ejemplo, si yo vivo en un hogar donde lo habitual y lo frecuente son los gritos, los portazos, las cosas que se lanzan por los aires y se estrellan, los golpes de cualquier tipo, ¿ya? O sea, si yo vivo escuchando y crezco con esta melodía en mi entorno, primero mi mente y todo mi cuerpo va a registrar este tipo de conductas y este tipo de dinámicas, y mi corazón, el ritmo cardíaco de mi corazón, va a aprender a tener un ritmo que va a estar directamente relacionado con estas situaciones y estas circunstancias que yo estoy viviendo en casa. Por eso digo, si estas son conductas habituales en casa, no me refiero a situaciones en las que una vez al año o una vez o 3 veces en la vida haya ocurrido algo de eso. No. Es cuando es algo repetitivo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, cada tarde llega papá del trabajo y mamá está cocinando y entra papá diciendo que quiero comer, que ya es la hora no sé qué, que todavía no está listo, y esto se repite un día y otro día y otro día, ¿vale? Entonces, así, con estas cosas que va escuchando, que va viendo, que va observando, que va sintiendo el niño, se va construyendo su yo, se va construyendo su ego. Una cosa que es muy importante es que en esta primera etapa, que generalmente va de los 3 a los 9, 10 años de edad, todo lo que los niños van escuchando, viendo, observando, viviendo en carne propia, se va a quedar grabado en un disco duro casi imborrable, ¿vale? ¿Por qué? Porque se graba en la mente, en el inconsciente, en el corazón y en todas las células del cuerpo. Entonces, si yo he crecido en un ambiente con malos tratos, con insultos, con desprecios, con abandono. Cuando digo abandono, no necesariamente es que papá o mamá se hayan ido de la casa, es que cuando están en casa pasan de mí y no me prestan atención, ¿ya? Eso también es una forma de abandono. Si ese ha sido el entorno emocional en el que yo he crecido, toda esa información se ha ido grabando en todo mi ser, y mi yo lo ha ido registrando también. ¿Qué es lo que ocurre cuando mi yo ha registrado eso? Es que el día de mañana esa va a ser la manera en la que se va a saber relacionar,
¿ya? Porque hay una cosa que hay que tener muy presente, porque es sumamente importante esto, es que los niños aprenden a relacionarse en su vida adulta a partir de las cosas que se han observado y vivido en la infancia. O sea, si para mí lo normal era que mamá y papá se gritaran o que mamá y papá se ignoraran y pasaran olímpicamente el uno del otro, cuando yo sea adulta, las relaciones de pareja que voy a establecer van a ser una de estos dos formatos, ¿ya? O voy a tener relaciones de pareja donde voy a tener constantemente conflictos con mis parejas, o voy a tener relaciones de pareja donde me voy a sentir constantemente ignorada, ¿ya? Porque hay una cosa que hay que tener siempre claro, y es que todo lo que nosotros vivimos y experimentamos en la infancia, en la edad adulta generalmente lo manifestamos en una de las dos polaridades. ¿Qué quiero decir con una de las dos polaridades? Vuelvo al ejemplo de la niña que ha crecido en un entorno donde mamá y papá se gritaban y se tiraban cosas y se golpeaban puertas, por ejemplo. Esta niña tiene una de las polaridades, es que cuando ella sea adulta siga repitiendo ese mismo comportamiento de gritar, de insultar, de pegar portazos, de no aguantar ninguna cosa, de lanzar cosas por los aires, o se vaya al otro extremo, que es que cada vez que haya un conflicto o cada vez que le suceda algo, que tenga alguna confrontación con su pareja, se quede callada, se someta, de que tenga una actitud sumisa y no diga nada y no haga nada, ¿ya? Estas son las dos polaridades. Generalmente en todas las familias hay uno que representa una polaridad y el otro que representa la otra polaridad. Entonces, en el mismo ejemplo, si por ejemplo papá es el agresivo y mamá es la sumisa, entonces yo el día de mañana voy a imitar o voy a repetir el patrón o la conducta de aquel con el que yo empatizaba más, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ser papá o mamá, puede ser cualquiera de los dos. Por ejemplo, si yo veo que papá es el agresivo y mamá es la sumisa, y a mí me genera mucha rabia que mamá se quede callada, que mamá no haga nada, que mamá no reaccione, el día de mañana lo más probable es que yo me comporte como papá, ¿ya? ¿Por qué? Porque he generado inconscientemente un rechazo hacia mamá y hacia lo que representa la figura femenina. Esto es súper importante, ¿ya? Porque muchas veces no nos damos cuenta que en el fondo nos molestan las mujeres o nos molestan el comportamiento de las mujeres, pero lo que está ocurriendo es que para mí todas las mujeres son mamá, ¿ya? Y por otro lado, si en cambio a mí me ponía de los nervios que papá fuera tan agresivo, no soportaba su agresividad y me daba mucha pena mamá y yo quería tratar de ayudarla pero no podía porque era pequeña, entonces el día de mañana también cabe la posibilidad de que o asuma el rol de mamá y también sea sumisa, o sea agresiva, pero por el rechazo que me provocaba papá. Entonces van a ser esas ocasiones en las que aparecen mujeres donde dice, a mí ningún hombre me controla, a mí ningún hombre me va a manejar la vida, yo voy a ser independiente, voy a ser autosuficiente. Esto también tiene que ver con alguna de estas dos polaridades, ¿vale? Entonces, como vas viendo, el yo se nos ha ido desarrollando en la infancia. Y de acuerdo a lo que yo he vivido y experimentado en mi entorno familiar, es si mi yo aprende a actuar a modo defensivo, o sea, que cualquier cosa que pase en mi entorno, yo activo las púas para defenderme, o si mi yo actúa en modo defensivo, pero en el caso contrario, que es que me blindo, me protejo y me encierro y me quedo adentro, ¿ya? El que activa las púas es el que agrede y ataca, y el que se encierra y se va hacia adentro es el que el día de mañana va a ser el sumiso, el calladito, el que no dice nada. ¿Cómo nosotros podemos empezar a darnos cuenta cuando un niño está teniendo un yo alterado o mal estructurado, por decirlo de alguna manera? Es cuando en el colegio empieza a tener problemas,
¿ya? Por ejemplo, cuando en el curso hay un compañerito o una compañerita o yo misma soy súper conflictiva y siempre me estoy metiendo con los otros y siempre estoy golpeando, agrediendo, lanzándoles cosas por la cabeza, es que estoy viniendo de un hogar desestructurado emocionalmente, donde probablemente esté viendo y viviendo este tipo de agresiones, y yo, como no me animo y no me atrevo a manifestarlo en casa, salgo y lo manifiesto en el colegio, donde están mis pares, porque ahí me siento, entre comillas, más segura para hacerlo. O, por otro lado, si a mí en el colegio todos me machacan, me hacen bullying, me pegan, me quitan mis cosas, me hacen encerronas y me hacen bromas muy pesadas, aquí también hay un tema de que podría estar pasando algo en casa, o bien que esta niña no se está sintiendo segura y protegida, ¿ya? Que puede estar habiendo en el fondo una herida de abandono, ¿ya? Porque cuando yo me siento abandonada por mamá o papá, generalmente los niños que son agredidos o que tienen bullying en su infancia, en el colegio, son niños que de alguna forma no se sienten del todo protegidos y cuidados en casa, ¿ya? Que mamá y papá pueden ser súper cariñosos y súper amorosos, pero en mi inconsciente, por alguna razón, yo no me siento protegida, ¿ya? Esto, como hemos podido ver hasta ahora, es la manera en que se ha ido desarrollando y creando la autoestima y el yo, ¿ya? Porque la autoestima, como decía al principio, es la manera en que se va a manifestar mi yo. Eso es lo que va a venir a representar la autoestima. Si mi yo se ha desarrollado fuerte, sólido, en un hogar amoroso, cariñoso, seguro, ¿ya? Donde yo sé que cuento con mamá y papá cada vez que los necesite, donde cualquier experiencia que me haya pasado me han sostenido, me han abrazado y me han dado amor y seguridad, mi autoestima y mi yo se van a ir desarrollando con estabilidad y sólidos. Y el día de mañana, cuando alguien me insulte o me agreda, yo lo voy a llevar bastante bien, porque tengo un soporte emocional que viene de la base, ¿ya? Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo cuando hablemos sobre el yo adulto. Por el momento quedamos hasta aquí y puedes pasar a ver el vídeo donde explico en qué consiste el ejercicio que tienes que hacer para este capítulo. Nos vemos en el vídeo del ejercicio.